Sí, ya está en el YouTube. Buenos días, entonces, iniciamos, la hora es la hora, como decía siempre mi papá, aunque un poquito pues de las 11 está marcando el reloj. Entonces vamos a hacer, por favor, ¿podrías dar la oración de ingreso, Antonia, para dar inicio a, a nuestro tema de hoy día? Recuerden mucho que a veces el ego nos dice, tiene que haber bastante para iniciar. No, señor. Una sola persona trae cantidad de ancestros para escuchar en el mundo espiritual. Y para la persona que escucha en forma presencial o en forma virtual, también va a llenarse de mucha sabiduría, mucho conocimiento para expandir. Así que te escuchamos, ¿sí? Gracias. Margarita. Padre nuestro, Señor, que estás en los cielos, te damos gracias por este hermoso día. Gracias también por el aire, las nubes, el universo, el sol. Señor bendito, también el agua. También en estos momentos te pedimos que estés con nosotros, dándole, Señor mi Dios, a Margarita también conocimiento y a nosotros para poder aprender cada día. Te pedimos también por las amigas que se van a conectar poco a poco para aprender más. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, gracias. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias. Así damos inicio a nuestra reunión, esperando que se conecten las amiguitas, pero tenemos que iniciar nuestra charlita de este tema tan maravilloso. Ya pasó la semana de la tierra, con esa gratitud inmensa, con cosas nuevas, esperando que siga fluyendo. Miren nomás el solcito que está empezando a salir, maravilloso, ¿no? Cantidad de avecitas hay por acá, el mar se siente más hermoso, o sea, cuando uno agradece verdaderamente a la naturaleza, a todo lo que nuestros ojos vemos y todo lo que nos da el alcance de disfrutar y de vivir esta vida que todavía nos está tocando vivir. Entonces todo resplandece, todo brilla. Cuando uno agradece solamente la oportunidad que nos da los productos, el mar, el viento, el fuego, los elementos, ¿no? Entonces, vamos a dar inicio a esta reunión que es maravilloso. Este tema sigue siendo extraído de este maravilloso libro que es Vivir junto con Dios. Ya el contexto, dentro de poco, unos miércoles más y ya culminamos con la lectura de este libro maravilloso. Dice, las religiones forman una sola orquesta. Dirige tu destino maniobrando el timón de la mente. Recuerden mucho que todo es generado por la mente. Todo se manifiesta, perdón, un ratito, ¿sí? Buenos días, Elsie. Elsie, buenos días. Buen día. Buenos días, Margarita. Buenos días, amiguita. Qué gusto. Estamos dando inicio, mientras se siguen conectando las amiguitas, a este tema maravilloso de este libro, Vivir junto con Dios, que lo recomiendo que lo adquieran y vuelvan a leer cuantas veces deseen. Y dice, las religiones forman una sola orquesta. Dirige tu destino maniobrando el timón de la mente. Todo se manifiesta en la dimensión de tiempo y espacio, en este mundo, a través de nuestra mente. Y por eso, cuando nuestra situación, nuestro destino o ambiente no nos son favorables, ante todo, debemos cambiar nuestros pensamientos y sentimientos. ¿Hasta acá está claro?
Vamos a ir aclarando y concientizando cada párrafo. Todo se manifiesta en la dimensión de tiempo y espacio, a través de nuestra mente. Y por eso, cuando nuestra situación, nuestro destino o ambiente no nos son favorables, ante todo, debemos cambiar nuestros pensamientos y sentimientos. Esta es la base del pensamiento iluminador, el cual enseña que dependiendo de cómo dirigimos nuestra mente, cambian concretamente nuestra circunstancia, nuestro destino y nuestro ambiente. Del mismo modo que girando el proyector del planetario suceden cambios en la posición de las estrellas proyectadas. Ya el materialismo predica de lo contrario, al defender el siguiente punto de vista. Tanto la felicidad como la desdicha del ser humano no dependen de su mente ni de su voluntad. Eso es lo que dice el materialismo. Mientras no mejoren las condiciones materiales, nadie logrará ser feliz. Para eso es necesario cambiar el sistema social. Es imprescindible promover una revolución social. De este modo, los materialistas consideran necesario transformar su país en una nación socialista y viven planeando una revolución. En la actualidad, todos están así al borde de una tensión inmensa, con todos los sucesos que se está viviendo a través de la parte virtual que nos informan, los periódicos, los medios de comunicación sobre los conflictos bélicos que hay entre un país y otro. Y la alerta de otros países para que si de repente me tocas, yo salto. Entonces, todo es ocasionado a través de la mente, del pensamiento, del destino, lo que acá nos dice. Todo el mundo, mucho grupo reza la paz mundial, que cambien los países, que de repente saquen a esos líderes, que hayan esos cambios del sistema, pero te dice muy claro que Dios no está presente ahí. Si hay tantas tragedias, ¿cómo va a estar Dios presente ahí? La oscuridad de la mente hace que Dios esté muy ausente del orden y de la armonía y de la verdad en cada pensamiento de las personas. El hombre está dirigiendo con su mente el destino de este planeta. ¿Cómo podemos nosotros cambiar ese destino? Cuando cambiemos los pensamientos, las emociones universales, donde cada ser humano que vivimos en este planeta entremos a conciencia espiritual y nos demos cuenta el poder que es los pensamientos y las emociones. Cuando nosotros juntemos todo, nos volvamos una unidad, se desintegran y vuelven a una tranquilidad y a una paz. Perdón un ratito que están entrando, ¿sí? Buen día, Ani. Sigo. Por favor, si alguien quiere aportar, comentar, pueden hacerlo, ¿sí? Obviamente el ser humano no logrará que su vida sea agradable ni sentirse feliz si el medio en que vive no es favorable. Esto es comparable al hecho de que vuestro baño no será agradable si el agua no está en la temperatura adecuada a tu cuerpo, ni caliente ni fría. Cité la temperatura del agua del baño como una metáfora de la condición de la vida. Corresponde al gobierno de cada país realizar una administración que tenga como objetivo mejorar la condición de vida del pueblo. Y esto depende de la mente de los gobernantes. Haciendo una clasificación amplia de los regímenes políticos de la actual coyuntura mental, se destaca la democracia, que es el liberalismo,
Y el socialismo. Buenos días, María Elena. Buenos días, Ani. Buen día a todos, gracias. Y el socialismo comunismo, que viven en constante conflicto, cada cual defendiendo su propio ideal, como siendo el mejor. Los Estados Unidos preconizan la defensa de la libertad humana. La Unión Soviética y China tienen como ideal el marxismo. El pensamiento ilusorio de que la humanidad solo conquistará la felicidad cuando todo el mundo sea comunista y tratan de imponer su ideología en diversas regiones del planeta. Eso también les pasa a los musulmanes, que la única religión que debe prevalecer es la de ellos. El conflicto entre los dos bloques desencadena actos de agresión como infiltración de guerrilleros y lanzamiento de misiles y bombas. Pero el origen de todo esto está en la mente. Mientras el conflicto no desaparezca de la mente de los pueblos, el mundo no encontrará la felicidad ni la paz. En otras palabras, la humanidad no será feliz mientras no comprenda que el origen de todo está en la mente y continúa preocupada apenas por el aspecto fenoménico, creyendo que solo depende del régimen político o forma de gobierno. En esta parte de esta lectura está dando respuesta a lo que está sucediendo en la actualidad con todo el sistema político de los países, ¿no? Mientras no se cambie la mente y no haya separación, que el miércoles pasado les decía que todo esto se está observando solamente la falta de unidad, que hay separaciones religiosas hasta en el plano político y los ideales diferentes de cada país, de los líderes. Entonces, sucede lo que ahora hemos leído, ¿no? Y ustedes han grabado en su mente. Antonia, Elsie, Ani, María Elena y la que habla Margarita, vamos dando una transformación de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Dejemos de ver como enemigos o separados a un hijo, esposo, esposa, madre, padre o hermanos, ¿no? Y vamos así ayudando al planeta a eliminar esa densidad que está siendo provocada por estos ideales, ¿no? En el precepto número 19 de la obra budista, titulado La mente natural, de ahí el camino. Cuando la mente de la persona se apega apenas a las reformas del mundo fenoménico, pierde su libertad mental y termina provocando conflictos y choques. Estos conflictos que están en la mente y chocamos con un hijo, una hija, un esposo, un padre, una madre, nietos o lo que sea, o con el vecino, es muy propensa la persona de tener accidentes fuera de la casa o dentro de la casa por choques. A esto se refiere la interpretación de ese koan. Cuando el hombre se apega a ciertos recursos en el ansia de seguir un rumbo, termina por desviarse del camino. El conflicto entre liberalismo y socialismo o comunismo en verdad no es cuestión de regímenes políticos ni de otros aspectos formales, sino de la mente de las personas. En el mundo regido por el liberalismo hay personas deshonestas, ladrones, estafadores, etc. Suceden peleas y tiroteos y en el mundo socialista, en la Unión Soviética, por ejemplo, constantemente se realizan purgas, descartando a los colaboradores del gobierno precedente como si fuesen zapatos viejos.
pero los políticos que asumen sucesivamente los puestos importantes son elementos aún más astutos que sus antecesores. Es un mundo donde nadie se siente seguro por más alto que sea el cargo que ocupa en el momento. La situación será otra si la humanidad pasa a vivir orientada por los preceptos del amor, de la justicia y de la armonía, con la mente en conformidad con las leyes divinas. Todos lograrán obtener la felicidad, la salud, la riqueza, la prosperidad, sea en el mundo demócrata, sea en el mundo comunista. Es lamentable que tanto el bloque liberal como el comunista desconozcan esto. La muerte y las heridas accidentales de los niños pequeños generalmente suceden cuando el estado psicológico de los padres o responsables es inestable, aun cuando los conflictos no sean visibles. Cuando la pareja vive en desarmonía, reprimiendo las tristezas en el corazón, pueden sucederle diversos accidentes a los hijos pequeños, como muerte por asfixia mientras duerme al lado de la madre, muerte por caída de la cuna, atropellamiento en el camino del colegio, quemadura ocasionada por el agua hirviendo, sopa muy caliente o plancha, etc. Es verdad que estas tragedias son consecuencias del descuido de los padres o del niño, pero para evitarlas no basta simplemente redoblar la atención y los cuidados con relación a los objetos y al ambiente. Por más que la persona preste atención y tenga cuidado con los factores externos, si en su subconsciente hay sentimientos ocultos hostiles, pensamientos de considerarse víctima o deseo de herir a los demás, surgirán hechos que reflejan tales sentimientos, es decir, accidentes que la hieran a ella misma o a algún miembro de la familia. Explicaciones detalladas sobre este tema con citas de ejemplos se encuentran en las obras de Freud, como por ejemplo en el libro Psicopatología de la vida cotidiana. Entre las personas que profesan la misma religión, hay las que se curaron al creer en esa doctrina y después nunca más tuvieron problemas de salud, y otras que a pesar de inicialmente haber conquistado la felicidad, posteriormente se desentendieron con otros adeptos, dejaron de asistir a las reuniones y aún no habiendo abandonado por completo esta religión, pasaron a tener dificultades en los negocios o contrajeron una dolencia. Todo es cuestión de la mente de la persona. El hecho de que una persona esté inscrita en el registro de adeptos de una religión, perdón, es una simple formalidad. Lo que realmente importa es la intensidad de la fe. Hay casos en que un individuo que no encontró la salvación en la religión, a la encuentra en la religión B, entonces puede ser que la religión B pase a ser propaganda negativa de la religión A, citado en este ejemplo. En tanto, habrá otras personas que encontraron la salvación en la religión A sin haberla encontrado en la B. Y en este caso, la religión A podrá criticar a la B presentando tales ejemplos. Todo esto no pasa de mezquinas disputas de prestigio. Se trata de una postura totalmente contraria al verdadero sentido de la religión que el príncipe Chotuku expresó de esta manera. Lo más precioso en la vida es la armonía. Palabras que corresponden a la frase reconcíliate con todas las cosas del cielo y de la tierra, de la revelación divina de Seishonoye. Por eso hablo sobre la necesidad de que las personas se den las manos, concientizándose de que todas las religiones convergen hacia una única verdad. Ya entienden en esta parte cómo a veces el sistema que tiene cada uno en su hogar
está muy distorsionado. Llega momentos en que la gente con necesidad cree que van a llenar la necesidad invadiendo terrenos vacíos, aún así sean propiedad de otra persona que lo pagó y todavía no puede construir. Entonces ellos lo primero que hacen es colocar testeras para ya comenzar a dividir su terreno. Y ahí traen a sus niños y a veces la necesidad de ellos que salen a buscar el alimento del día. Pero y colocan velas y a veces se olvidan de las velas o se olvidan de apagar el fuego, ponerlo un resguardo que los niños no lo vayan a tocar. Pero como la mente está tan confundida, tan deseosa de la parte material, se olvidan y a veces castigan a los niños y comienzan inconscientemente o conscientemente, no se dan cuenta, comienzan a maldecir la existencia de los niños porque de esa manera tienen que salir a laborar por los niños. ¿Qué sucede cuando pasa esto? Simplemente se atrae con la mente muy aturdida en colérica, se trae el fuego. Entonces el fuego consume totalmente todas las esteras, lo poco que tienen y hasta la vida de los niños. Igual sucede en los colegios. ¿Cuántos niños han sufrido accidentes en los columpios, se han caído y los padres dicen, ha sido descuido de los tutores? Ustedes son culpables y que hacer juicio, se quiere hacer un montón de alboroto y reprimendas a los profesores al colegio cuando debemos de reaccionar. Los niños vienen con toda la mente cargada de los problemas en casa, ¿no? Las reprimendas, los castigos físicos de los niños. Llegan a tal grado a veces los padres la necesidad económica que hasta le queman sus manitos con el fuego y le dan de palo que hasta le rompen sus cabecitas. Y hay adultos que tienen marcas. Entonces la vida, cuando uno tiene ya más información, te dice, es necesario los violadores, los asesinos, los chicos que toman las cosas de otras personas, los delincuentes, los chicos rebeldes, se han hecho y se manifiestan por necesidad, porque ha habido causas y estos son los efectos y las causas están en la niñez. ¿Cuántas veces padres con hijos comienzan a discutir delante de los niños? Y los niños mañana más tarde, yo a veces digo, pueden ser tiranos, podemos ser tiranos los padres ahora, pero mañana más tarde ellos crecen. Y cuando crecen, ya no los pueden tocar. Cuando crecen, ya quieren irse de la casa. Y cuando crecen, ya los papás son estorbo y hay que ponerlos en asilo, en otro lado. Entonces, ¿es malo? No, son las causas que ocasionaron estos efectos. Son las oportunidades o necesidades que tiene que salir lo denso, lo tóxico de estas criaturas que así fueron formados a través de la mente para poder sanar y evolucionar, tanto ellos como los padres, ¿no? Así que estas lecturas son muy importantes. Hemos leído El destino, es el timón de la mente, ¿no? O sea, todo lo que estamos escuchando, toda la agresividad que estamos nosotros informándonos que está sucediendo en este planeta es producto de la mente. Dios no está ahí, porque Dios es amor y es armonía total, pero todo es mente. ¿Cómo lo cambiamos? No lo va a cambiar una divinidad todo esto. Quienes vamos a cambiar todo esto somos nosotros, porque tenemos el soplo divino. ¿Y cómo lo cambiamos? Cuando retiramos las emociones densas, los conflictos dentro de nosotros mismos, llegue a conciencia. Por ejemplo, todos hemos accesado un montón de información de cambios, cosas divinas, entramos a lo esotérico, a las cartas astrales, a las constelaciones, a los imanes, a las regresiones, pero nos
nos llenamos de mucha información, entramos a eruditos, he escuchado la charla de Dalai Lama, la charla de acá, este pata que es bien preparado, pero todo es información. Pero tenemos que saber si esta información que escuchamos tan maravillosa lo hemos transformado en sabiduría, donde solamente la sabiduría es la que va a ver una apertura inmensa de unidad. Así que sigamos leyendo. Entre las personas que profesan la misma religión, hay las que se curaron al creer en esa doctrina y después nunca más tuvieron problemas de salud, y otras que a pesar que inicialmente haber conquistado la felicidad, posteriormente se desentendieron con otros adeptos, dejaron de asistir a las reuniones y aún no habiendo abandonado por completo esta religión, pasaron a tener dificultades en los negocios o trajeron una dolencia. Eso es lo que les había leído, ¿no? Ahí nomás está el resultado. Yo cambio de religión porque muchas personas en los momentos más áridos de su vida que se estaban manifestando recurrieron a su religión y después comenzaron a declarar que no los ayudó en ese momento para encontrar esa paz. Pero no significa que empecemos nosotros a criticar esa religión, porque una cosa es criticar a los que administran o han formado esa religión, los que tienen a bien dirigirlo, y otra cosa es quién está, qué seres elevados están en esa religión. Entonces aquí te dice, ¿no? Muchos adeptos comienzan a retirarse. Conozco en Seishun Oye, cuando yo entré a esta filosofía, encontré a una joven muy bella, muy dulce en sus palabras, muy estudiada de la religión católica, muy estudiosa también de la filosofía de los libros. Fue curada de migraña a través de, ella contaba su testimonio, a través de Seishonoye, del entendimiento de su conciencia. Y así va ella llenando los salones, dando sus cátedras, sus charlas, y era muy bonito escucharla. Ahí yo empecé. Entonces, yo la veía a ella con un don abierto de conexión con la comunicación espiritual. ¿Y qué sucedió al final del tiempo? Yo ya no iba a la serie y resulta de que ella abandonó todo. Abandonó, pero la forma no fue la correcta, ¿no? La forma fue con cuestionamientos, repudiando toda esta filosofía, comenzando a criticar a las formas de las personas, de su proceso. Pero no era nuestro proceso, son procesos de cada uno que hay que respetar, ¿no? Y sin embargo, en el tiempo de la pandemia, se contaminó un montón su cuerpo. Tuvieron que pedir auxilio porque dejó de trabajar. Entonces sé que se recuperó, pero ya no tengo más contactos con ella, sino a través de otras personas que me dicen que se recuperó, se retiró y agradeció por la ayuda. Pero ¿cómo puede cambiar una persona su mente? Por eso la filosofía nos enseña mucho a ser agradecido a todas las cosas del cielo y de la tierra. Y no nos contaminamos porque tenemos mucha información, pero la sabiduría nos lleva a la gratitud. Sigo, ¿sí? Sea cual sea la religión que la persona profese, si ella obtuvo una gracia, significa que por medio de la doctrina de los rituales o de la reverencia al objeto del culto de esa religión se estimuló la energía vital alojada en esa persona y pasó a manifestarse con más intensidad. Aquí me detengo un ratito y es lo que dice. Los milagros existen, pues leyendo más, informándome más, dice no existen, porque hasta el mismo Jesús te dijo, tu fe te ha salvado. ¿Qué significa cuando cambiamos totalmente nuestro modo de pensar? La densidad va desapareciendo y comenzamos a comprender a conciencia
por qué se ha manifestado en nuestro cuerpo o por qué toda la materia, el problema con la materia, peleándonos con la materia, se ha disminuido los ingresos materiales en la casa. Entonces, de esa manera la fuerza vital, cuando entramos a la conciencia con la sabiduría, comienza se comienza a reverenciar la vida agradeciendo todo. Allí es donde la fuerza vital comienza a activarse. ¿Quién es la fuerza vital? Dios en nosotros. Y comienza a desintegrarse un cáncer en una noche. Y ahí está el libro, Tú puedes curarte a ti mismo. Comienza a curarse hasta los niños de cualquier padecimiento, hasta el habla, hasta los ojos. Hay muchos testimonios de eso cuando la fuerza vital comienza a tener esa libertad de acción, porque la mente le permite y lo deja activar a través de la humildad, la docilidad, agradeciendo mucho. En último análisis, lo esencial es que la energía vital del ser humano se manifieste y el principio fundamental de todas las religiones es hacer que se produzca esa manifestación. La energía vital es la fuerza de Dios, es la naturaleza divina o naturaleza búdica. Esta es la verdad a la cual todas las religiones deben convergir. La diferencia entre las religiones radica apenas en los recursos que son los métodos rituales, prédicas adaptadas a la época y a las personas. ¿Recuerdan cuando recién ingresamos a Seishon Oye? La entrada era en japonés. Entonces, alguien que lideraba Brasil dijo, no, todos tienen que acoplarse al país. Y lo cambiamos. Entonces, ahí nomás con ese ejemplo debemos ver. Tenemos que acoplarnos a la mente de todo nuestro hogar. Tú no deseas esto, hoy día le digo, perfecto, todo lo que haces es perfecto. Aceptamos tu opinión. Entonces esa persona baja la densidad, ya no quiere a la fuerza prevalecer su opinión y comienza a querer una unidad y se silencia para que la otra persona también dé su opinión en el hogar, en el hogar. De este modo hay personas que logran manifestar más intensamente su energía vital, gracias a los recursos empleados por una determinada religión y otras que tienen el mismo resultado recurriendo a los medios ofrecidos por otra religión. Por eso hay casos en que el individuo A recibe gracias a la religión X y el individuo B en la religión Y. Infelizmente, muchas religiones se aferran a las diferencias formales y se rechazan unas a las otras. Esto sucede porque las personas aún no notan que el principio básico de toda religión es hacer que se manifieste la fuerza vital latente en cada persona. Seishon Oye se responsabiliza de hacer que las personas perciban esto. Y por este motivo predicamos la identidad de todas las religiones en su esencia. Una persona dice que se curó de la enfermedad tomando medicamentos. Otra dice que se sanó aplicándose la moza. Perdón. Otra por medio de la acupuntura. Y otra empleando inyecciones. Perdón un momentito, ¿sí? Los métodos son diferentes, pero todas se recuperaron porque se estimuló la energía vital a través de ellos. El principio básico de cura es solo uno: hacer que el paciente manifieste la energía vital. Si no existiese la energía vital latente en ti, los medicamentos, la aplicación de la moxa, la acupuntura, los masajes, los amuletos no surtirían efecto. En tanto, la mayoría no percibe esto. Por eso, la persona que no se curó ingiriendo medicamentos, pero se recuperó aplicándose la moza, dice, es inútil tomar remedios.
Lo mejor es la moza. Y quien no se sanó mediante la moza, sino con inyecciones, dice, la moza es pérdida de tiempo, solo la inyección es efectiva. De esta manera discuten intentando probar cuál es el mejor método. Si comprendiesen que el principio básico de cura radica en la manifestación de la energía vital, percibirán la inutilidad de tales discusiones. Comprender la verdad común a todos, en esto consiste la concientización de la identidad de todas las religiones en esencia, tanto los que proporcionan remedios como los que usan otros métodos como la acupuntura, la moza, etcétera. Deben trabajar en armonía, cada cual tratando a sus pacientes a quien su método es más adecuado. De esta manera, como en la enfermedad física, también en la enfermedad del alma, el principio básico de cura es uno. La palabra United de la Iglesia United significa unidad de todas las religiones. Por lo tanto, la doctrina de esta iglesia se asemeja a la enseñanza de Seishon Oye, que predica la identidad de todas las religiones en su esencia. El punto de divergencia está en el hecho de que la United predica las enseñanzas basándose únicamente en la Biblia, sin referirse a las enseñanzas del budismo y de otras religiones, partiendo de la convicción de que Jesucristo predicó una única verdad, y por eso no hay razón para que existan diferentes ramificaciones y de que con la difusión de esta verdad todas las iglesias cristianas se unificarán. Ella enseña cómo aplicar la enseñanza en el cotidiano. Por lo tanto, United no predica la identidad de todas las religiones en su esencia, sino la identidad de todas las sectas cristianas. Seishon Oye enseña que la fuerza misteriosa que creó al hombre no distingue entre los seguidores de diferentes religiones y que la verdad suprema que conduce a la salvación es común a todas las religiones. Esta fuerza misteriosa que creó al hombre es conocida como Dios, Buda, Buda eterno y otros nombres. La verdad suprema es común a todas las buenas religiones y es por eso que las personas alcanzan la salvación al convertirse a una de ellas y estudiar a fondo sus enseñanzas. Aquellos que apenas pasan por la puerta de la iglesia y no entran al interior, o sea, que se limitan a conocer superficialmente las enseñanzas y no alcanzan a la verdad, comienzan a discriminar otras iglesias o sectas, dando origen a conflictos religiosos, pues la forma de las puertas, los aspectos formales difiere de una iglesia a otra. Quien continúa apegado a la forma de la puerta difícilmente logrará llegar al interior, que es la esencia de la enseñanza de la iglesia, entonces, donde se encuentra la salvación. Miren, cuando ya asistía a las enseñanzas de Seishon Oye y no me sonaba claro ya las homilías que predicaban los sacerdotes, escuché una voz que me decía, toman lo que va a ser nutriente para ti. El resto ni siquiera lo tomes en cuenta. O sea, ni siquiera analizar para criticar. Solamente tomar lo que es provechoso para mi evolución. Y así empecé a hacerlo. Por eso yo no critico la iglesia y dejo que los sacerdotes también evolucionen. Porque acuérdense mucho lo que dicen, hasta los celestiales entrarán a Seishon Oye. Así que generalmente los investigadores y estudiosos del budismo diferencian Dios de Buda, afirmando que Dios es el creador del universo. Y Buda fue un hombre común que alcanzó la iluminación por medio del perfeccionamiento espiritual.
Ellos consideran absurda la afirmación de que en la esencia Dios y Buda son iguales. Este punto de vista del budismo es bastante difundido y yo lo conozco bien, dice el maestro. No obstante, insisto en predicar que Dios y Buda son nombres diferentes, dados al mismo ser sublime y misterioso, y lo hago porque existe un motivo justo. Sakyamuni explica, en el nivel fenoménico soy una persona que abandonó la vida mundana a los 29 años y a los 35 años, contemplando las estrellas de la alborada, alcancé la iluminación. Sin embargo, no soy tan joven, dice. Mi imagen verdadera es la de Buda, iluminado desde tiempos inmemorables. Esto significa que aun cuando Sakyamuni era un joven común de 29 años, en lo profundo de su ser existía la imagen verdadera de Buda, que ya estaba iluminado desde el principio de los tiempos. También significa que las enseñanzas que constan en la Sutra del Loto ya existían desde un tiempo infinitamente anterior al del momento en que un indiano llamado Sakyamuni pasó a predicarlos. Apenas no existía este título. Buda es el ser universal, totalmente liberto de todas las ataduras. Este ser plenamente libre está alojado en cada persona y por eso todos nosotros un día podremos manifestarlo y alcanzar la iluminación. La naturaleza sublime no es un privilegio apenas de Sakyamuni, sino de toda la humanidad, como consta en la Sutra del Loto. Hace muchos años hice votos para que todas las personas fuesen iguales a mí, Sakyamuni. Y estoy satisfecho porque este deseo se realizó. El ser plenamente libre, que es la esencia búdica, en términos cristianos, es el Dios interior. Es el Dios interior. O Cristo interior, Hijo de Dios. Por lo tanto, se concluye que la Sutra del Loto predica la identidad de todas las religiones. En la esencia, todas las religiones, esa palabra tiene que estar bien grabada en nuestro subconsciente. Creo que Estelita quiere ingresar y no puede, pero ojalá que tenga alguna ayuda en casa para que la puedan dejar ingresar, para que mueva los botoncitos, ¿no?, de la computadora. En esencia, todas las religiones predican la verdad única que salva a la humanidad. Las vibraciones espirituales de salvación o las irradiaciones de salvación procedentes de un único Dios o Buda eterno se manifestaron en forma de diversas religiones. Podemos comparar este hecho a los rayos solares incoloros que se descomponen en colores visibles, tales como rojo, amarillo, verde, morado. Aunque se presente con diferentes colores, su origen es el mismo. Por eso podemos decir que todos los rayos son hermanos. Si todos comprendiesen que las diferentes religiones son hermanas, que se originaron de un solo Dios, cesarán los conflictos religiosos. Vimos una triste situación en el conflicto entre la India y Pakistán, en que personas de la misma etnia sostuvieron violentas luchas en la disputa de la frontera debido a la diferencia de la fe religiosa. La causa de la guerra de Vietnam también fue el conflicto entre dos convicciones ideológicas, el marxismo y el liberalismo. El Vietnam del Norte sustentaba la convicción de que el hombre solo puede alcanzar la felicidad a través del marxismo, y sus guerrilleros atacaban ferozmente sin miedo a la muerte. Los Estados Unidos, en nombre de la defensa de la libertad,
contestaban con bombardeos intensos. Si los hombres no creen en la identidad de todas las religiones en esencia, es decir, en la verdad de que el origen de todas las religiones es uno solo y no cesan de imponer a los demás su propia creencia, continuarán las luchas religiosas por mejores que sean las religiones. Por esta razón predico la identidad de todas las religiones en una esencia. Deseo convocar a las personas de todas las religiones a unirse con amor fraternal ante el único origen de nuestra vida, que puede llamarse Dios, puede llamarse Buda, puede llamarse Alá, puede llamarse Elohim, o cualquier otro nombre, y hacer una oración conjunta en un mismo horario por la felicidad y por la paz de toda la humanidad. Todos se concientizan, perdón, si todas se concientizan, si todas se concientizan de que evocan al único origen de la vida, no importa cuál sea el nombre dado por los hombres, comprenderán que no existe razón alguna para trabar luchas religiosas. Yo les agradecería en este momento si pudieran cerrar sus ojitos. Pongan sus manitos en su corazón, respiren 3 veces, exhalen, nuevamente inhalen, suelten el aire. Una vez más, concéntrense. De esa manera, su cuerpo está en paz y escuchen con sus ojos cerrados y su mano en su corazón. Dios habla conmigo. Si tú me necesitas, yo estoy cerca de ti. Tú no puedes verme, pero todo lo que ves a través de mi luz, tú no sabes que estás junto a mí, pero estoy trabajando dentro de tus manos. Tú no puedes comprender de qué modo trabajo dentro de ti, pero estoy trabajando en tu interior. Tú no puedes percibir mi presencia, pero estoy trabajando en tu interior. No soy simplemente un símbolo espiritual fantástico, ni una existencia misteriosa. Soy la serenidad absoluta. Abandona el egoísmo. Percibirás que yo soy el verdadero tú. Tú apenas lo sientes y lo crees, pero yo estoy ahí. Yo puedo oírte y responderte. Cuando tú me necesites, ya estaré ahí contigo. Aunque niegues mi existencia, yo ya estoy ahí. Aunque te sientas invadido por la soledad, yo estoy junto a ti. Yo soy tu padre, tu madre. Siempre estoy junto a ti. Soy amor, el propio amor. Cuando tú amas, yo me revelo en ti. Soy la paz. No siento odio hacia nadie. Aunque tú odies, estoy dentro de ti y amo hasta a ese enemigo tuyo. Soy la paz. Aunque parezca que hay una guerra, aquí existe la paz infinita. Cuando tú te sumerjas en mí profundamente, siempre encontrarás la paz infinita. Aunque no creas en mí, creo que tú eres hijo de Dios, una persona maravillosa. Despierta, concientiza tu imagen verdadera. Tú eres hija de Dios. Tu fe puede vacilar, pero mi fe en ti jamás vacilará. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Pueden abrir sus ojitos?
En la citada poesía se enfatiza el hecho de que Dios siempre está contigo, aun cuando estés triste o invadida por la soledad. Dios está contigo y nos mira atentamente, con profundo amor, esperando que tu alma se adiestre pasando por estas vicisitudes. Dios se entristece cuando nos entregamos a la pena y a la soledad y no dirigimos nuestro pensamiento a Él. Retira la máscara fenoménica y ve tu imagen verdadera. Entonces encontrarás a Dios profundamente amoroso, que siempre te protege y comprenderá que únicamente existe el bien y nada más. Lo que parece ser el mal, en verdad, es una máscara que cubre el bien. Parece que el mundo empeorará cada vez más. Sin embargo, este es un aspecto del proceso de purificación en el ámbito fenoménico. Así como aparece una pequeña rajadura en la tierra cuando la planta está lista para germinar, puede surgir un desorden aparente, pero rompiendo los males fenoménicos se manifiesta el bien. Todos deseamos concretizar el bien. Si surge en nosotros un deseo sincero de lograr algo, significa que aquello ya existe en el mundo de la imagen verdadera. No permita que un deseo sincero termine como un sueño irrealizable. Lo que tú deseas ya existe en el mundo de la imagen verdadera. Es necesario que creas firmemente lo que ya existe en el mundo de la imagen verdadera. Se concretiza infaliblemente, todo deseo correcto se concretiza. Cuando tú manifiestes esa fe y te esfuerces realmente, es un proceso similar a la extracción de minerales. Si la persona no cree en la existencia del mineral, no surgirá el deseo de extraerlo. Y si no te esfuerzas en el trabajo, no lograrás extraer ningún mineral, por mejor que sea la mina. La concretización del deseo pasa por un proceso semejante. La fe y la acción son las dos fuerzas que conducen a la concretización del deseo. Mentaliza lo siguiente con relación a las personas que se encuentran en la calle, en el transporte, en el restaurante, etcétera. Comiencen a manifestar y dirijan estas oraciones. Tú eres hijo de Dios. Yo respeto y bendigo al Hijo de Dios que habita en tu interior. Al alcanzar el estado espiritual de respetar como hijos de Dios a todos los que embarcan con usted en el navío llamado vida, y orar por su felicidad, se revelará el paraíso. Es importantísimo alcanzar este estado espiritual, y si tú aún no logras alcanzarlo, mentaliza la palabra de arriba y procede en conformidad con ellas. Así alcanzará naturalmente este estado espiritual gracias a la fuerza de la palabra. Perdón un ratitito, por favor. Perdón. Perdón. Mami. Mami. Disculpen, mi mamá estaba caminando hacia la escalera. Ya la están atendiendo. Gracias. Disculpen, ¿sí? La he estado descansando un ratito aquí en el sofá, la tenía aquí atrás, y de un momento a otro se despierta rápido. Felizmente la jovencita la está atendiendo bien. Esta partecita que les he mentalizado
Si pueden tomar nota o revisar nuevamente cuando suba al YouTube, apúntenlo, por favor. Esa es la manera de orar con todos los conflictos que estamos nosotros percibiendo en todo el planeta y con todos los países. Mentalizar, si pueden grabar a conciencia, mentalizar lo siguiente con relación a las personas que se encuentran en la calle, en el transporte, en el restaurante, etcétera. Comenzar a mentalizar lo que a veces si se conectan con alguna noticia, alguna situación, comienzan a decir, tú eres hijo de Dios, a los presidentes también, tú eres hijo de Dios, yo te respeto y te bendigo, y bendigo al Hijo de Dios que habita en tu interior. Al alcanzar, ¿y por qué les digo esta parte? Porque en una canalización se vio que Trump estaba totalmente oscuro por el profundo ego y por el odio en la separación, muy nacionalista, pero él se le veía con mucho odio hacia el prójimo. Entonces, cuando llega a tan profundidad esa emoción, ese sentimiento, el ser humano no vibra en luz radiante, está en una profunda oscuridad. Por eso no es consciente lo que está haciendo, su odio lo lleva a lo que ahora vemos, ¿no? No solamente en él, sino a los líderes de los países que están enviando misiles a otros países y los otros que están preparándose en la mente que el enemigo existe y estoy ya a punto también de las represalias, ¿no? Entonces, comencemos a decir, yo respeto y bendigo al Hijo de Dios que habita en su interior. Al alcanzar el estado espiritual de respetar como hijo de Dios a todos los que se embarcan con nosotros en el navío que es esta vida y orar por su felicidad, se revelará el paraíso. Es importantísimo alcanzar este estado espiritual. Y si tú aún no logras alcanzarlo, mentaliza las palabras de arriba y procede en conformidad con ellas. Así alcanzará naturalmente este estado espiritual gracias a la fuerza de la palabra. Si te parece que la oración no fue atendida, significa que tú tienes mucha prisa en concretizar tu deseo y tu mente está tan tensa, dice, llena de ansiedad, miedo e inquietud que no logras escuchar la respuesta de Dios. Deshaz esa tensión y crea firmemente que Dios solucionará cualquier problema, por más difícil que sea, porque Él es omnipotente. Cuanto tenga dificultades para desarrollar un emprendimiento y sientas que está en un callejón sin salida, cree que concluyó una etapa y que un nuevo camino los espera. Entonces realmente un nuevo camino se abrirá ante ti. Con la promesa de nuevos progresos. El hombre es hijo de Dios y para él no existe situación sin salida. Tal situación sucede solamente cuando él mismo lo cree así. Haz la meditación Shinsokan y mentaliza. El camino de la provisión ilimitada de Dios ya se abrió y él me conduce a un trabajo aún más adecuado a mí. Los que les falta trabajo, cualquier hijo que está deseoso de entrar en un trabajo, la persona que está despierta y concientizando en su esencia, repita, ¿no? El camino de la provisión ilimitada de Dios ya se abrió y Él me conduce a un trabajo aún más adecuado a mí. Gracias, muchas gracias. La actitud mental de una persona se manifiesta en todos los aspectos de su vida, en el área profesional, en el ambiente familiar, en las cuestiones de salud, etcétera. Por lo tanto, si la persona se tropieza, debe reflexionar si esto es manifestación de su propia mente y corregirla.
Procediendo de esta manera, todo volverá a lo normal. Por ejemplo, quienes sufren de hipertensión arterial, cuya causa es el estrechamiento de las arterias y el consecuente aumento de la presión sanguínea, generalmente son personas cuya mente es rígida y opresiva y su temperamento es exaltado. Tales personas deben reconocer que esto se refleja en sus funciones fisiológicas, reflexionar acerca de su actitud mental y corregir las fallas. Pero a veces no las corregimos, ¿no? Les damos antídotos, remedios para la presión arterial y le decimos nosotros somos hipertensas. Y declaramos, entonces es bien dificultoso a veces entrar con fuerza, la verdad, porque yo mismo entro a la dualidad. Podemos decir que el pensamiento es la palabra silenciosa y la verbalización, la palabra sonora. Ambos llevan a la exteriorización del contenido mental. Por lo tanto, siempre ten pensamientos positivos y habla de cosas positivas. No albergues en tu mente pensamientos sombríos, pesimistas o enfermos, ni hables sobre asuntos negativos. Todos los días examine cuidadosamente lo que piensas y hablas. Solo piensa en cosas buenas y habla solamente de hechos positivos. No pienses en cosas malas ni hables sobre hechos negativos, por peor que sea la situación en el aspecto fenoménico. Debes esforzarte en superar la crisis pensando. Este hecho es un preludio de algo muy bueno. Con seguridad algo bueno sucederá. Si de manera constante mentalizas y pronuncias estas palabras, realmente se concretizarán cosas buenas. Se produce desarmonía en diversos aspectos de la vida cotidiana. Cuando no expresamos a Dios en nuestros actos, para eliminar la desarmonía, basta expresar a Dios en el cotidiano. En la Sutra Sagrada Lluvia Néctar de la Verdad consta: cuando Dios se revela, se realiza el bien, la justicia, la misericordia. Por sí misma se instala la armonía. Por lo tanto, si hay desarmonía, basta actuar de modo que Dios se revele. A Él. Debemos confiar totalmente en Dios y dejar que todo transcurra naturalmente conforme a la voluntad divina. Realiza tu meditación Shinsokan y mentaliza. Dios es armonía, es la sabiduría que ordena todo correctamente. Esta sabiduría fluye en mí y en todas las personas que me rodean, manteniendo todo en perfecta armonía. Si mentalizas de este modo repetidas veces durante la meditación Shinsokan y en el diario vivir, trata a las personas de su entorno con sentimientos de reverencia y respeto, considerando las manifestaciones de Kanzon Boksatsu, o sea, manifestaciones del Cristo interior para los cristianos. La desarmonía desaparecerá y surgirá únicamente la atmósfera de armonía, de prosperidad y de salud. Al practicar la meditación Shinsokan o al orar, concentra tu mente en Dios. No debes pensar en los acontecimientos fenoménicos imperfectos y expresarlos repetidas veces para después mentalizar, por favor, haz que todo esto desaparezca. Solamente en el inicio piensa en los hechos inarmónicos que tú deseas eliminar y mentaliza apenas una o dos veces, haz que esto desaparezca. Luego deja de pensar en estas situaciones y visualiza únicamente el estado de perfección mentalizando. La situación inarmónica
ya desapareció y gracias a la providencia divina se manifestó la perfección. Y después agradezca mentalmente a Dios repetidas veces. Jesucristo dijo, todo lo que pidas en oración con fe lo recibirás. Aunque ahora esto es pobre, la persona no debe orar a Dios rogando riqueza. Calma. Pues la oración haz que yo enriquezca. Nada más es el reverso de la afirmación, soy muy pobre. Es decir, es lo mismo que expresar la idea de pobreza. Si la persona mantiene la idea de pobreza, se manifestará aún más la pobreza en el cotidiano como reflejo de un sentimiento negativo. Perfecto. Ya vamos a terminar, ¿sí? Tú eres hijo de Dios y naciste para ser feliz. Por lo tanto, no hay nada a qué temer, ni de qué preocuparse. El amor de Dios te envuelve y protege donde quiera que estés. La sabiduría de Dios siempre te orienta hacia la seguridad, la felicidad y la prosperidad. No debes orientar tu vida pasado en una visión contradictoria que admite el dualismo, bien y el mal, riqueza y pobreza, armonía y desarmonía, salud y enfermedad. En el capítulo 1 del Génesis consta, Dios vio todas las cosas que había hecho y eran muy buenas. Y en el capítulo 2 está escrito que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso porque comieron el fruto de la ciencia del bien y del mal. Comer el fruto de la ciencia del bien y del mal significa dejarse llevar por el concepto dual de que en este mundo existe el bien y el mal, y no tomar conciencia de que el mundo creado por Dios solo puede existir el bien. Quien tiene esta visión dualista de la vida termina por enrumbarse por caminos inseguros, en que en un momento se manifiesta el bien y en el otro el mal, porque todo en este mundo fenoménico es proyección de tu mente. Este mundo es el lugar en que el contenido infinito de la imagen verdadera se ve manifestando en el espacio a través de la corriente del tiempo, la época, el sistema de vida, la situación social, etcétera, se transforma velozmente. El hombre debe enfrentar estos cambios con espíritu maleable y flexible. Jamás debe descuidarse del autoajuste, porque es necesario adaptarse libremente a los cambios de las circunstancias. Las personas pueden tener una vida feliz o desdichada dependiendo de cómo se manejan en cada nueva circunstancia. Es fundamental comprender que en el mundo de la imagen verdadera, el reino del cielo, el mundo de la voluntad divina, solo existe el bien. Y por lo tanto también en este mundo fenoménico donde el contenido de aquel se va desarrollando a través de los tiempos. El mal no existe originalmente. Es necesario creer que aquello que parece ser un mal tan solo es un fenómeno que antecede la manifestación del bien, así como el rompimiento de la cáscara de una semilla antes de que germine, si se adoptan las medidas adecuadas a cada situación, recibiendo la orientación de la sabiduría de Dios a través de la meditación Shinsokan. Lo que parecía ser malo revelará la perfección de la imagen verdadera y se concretizará el mundo donde únicamente existe el bien. Al dejar la actitud mental de esclavo y pasar a tener la disposición espiritual de hijo, tú recibirás la esencia ilimitada de Dios Padre. La luz de Dios iluminará todo tu ser. Tú recibirás en forma de inspiración la sabiduría de Dios que le proporcionará prosperidad. Las revelaciones que surjan como destellos en tu mente te indicará el camino a seguir.
las medidas a adoptar y los recursos necesarios. Cuando tú decidas, dice, cuando tú decidas, haré esto, ningún obstáculo surgirá delante de ti. Dios te orientará y tú podrás contar con la colaboración de incontables personas orientadas por Dios. De esta manera tú proseguirás impetuosamente el camino del perfeccionamiento y de la prosperidad. ¿Qué harías si repentinamente percibieses alguna señal de anormalidad en tu cuerpo y sintieses algún indicio de dificultad en tu emprendimiento? ¿Sentirías pánico? ¿Te invadiría la preocupación, el miedo, la angustia, imaginando los innumerables problemas y obstáculos que podrían surgir? En tal situación, lo que tú debes de hacer, en primer lugar, es librarte del miedo y de la preocupación. Si al actuar tu mente está si al actuar tu mente está llena de miedo y angustia, terminarás por adoptar actitudes que harán que se haga realidad lo que tú temes. Situación comparable a la de un sapo aterrorizado ante una cobra. En lugar de huir dando un salto a otro lado, él se acerca poco a poco a la boca del reptil. De igual modo, al dejarte dominar por el miedo, tú terminarás por actuar de forma tal que propiciarás la concretización de aquello que imaginas con temor. Cuando te sientas receloso de que te suceda una desdicha, en primer lugar, trata de eliminar el miedo. Para eso, dirige tus pensamientos a Dios en lugar de dirigir tu mente al infortunio imaginario. Mentaliza repetidas veces: Dios omnisciente y omnipotente me protege. Dios omnisciente y omnipotente me protege, pues soy hija de Dios. La fuerza de Dios es más poderosa que cualquier otra y la sabiduría de Dios soluciona cualquier problema. Orientado por este momento, Dios me orienta con su sabiduría omnisciente y omnipotente. Gracias. Con eso desaparecerá el miedo y surgirá la autoconfianza. Entonces ejecuta las ideas que te vienen a tu mente. Si tu emprendimiento comienza a declinar, reflexiona sobre tu actitud mental que ha mantenido con respecto a él hasta ahora. Tal vez tú no hayas tenido suficiente gratitud por los beneficios que ese emprendimiento te ha proporcionado hasta ahora, pensando apenas en obtener el máximo provecho de él. Al percibir el error, corrige la actitud mental y pasa a agradecer a tu emprendimiento. Hay casos en que debido a transformaciones inherentes al transcurso del tiempo, el cambio de la estructura económica, al surgimiento de nuevos inventos, etcétera, un emprendimiento que prosperó en el pasado comienza a declinar y a perder el mercado rápidamente. Un empresario que siempre practica la meditación Shinsokan y recibe la sabiduría de Dios logra adoptar velozmente las medidas adecuadas para adaptarse a esos cambios y dar un nuevo rumbo a su emprendimiento. Pero quien descuida el contacto con la sabiduría de Dios por medio de la meditación Shinsokan o que nunca se acuerda de agradecer a su emprendimiento, termina en una situación muy difícil. En tanto, nunca es tarde para corregir el equívoco, cualquiera que sea la decisión que tomes, cerrar la actual empresa o darle un nuevo rumbo, él primeramente debe agradecerle. Después debes practicar diariamente la meditación Shinsokan para recibir la orientación de la sabiduría de Dios. Procediendo conforme la orientación, sin duda lograrás abrir un nuevo camino en tu vida. Siempre contempla el mundo sublime donde existe únicamente Dios. Nuevamente les pido que cierren sus ojos. Pongan su manito en el corazón
Vamos respirando 3 veces. Un ratitito. Vayan colocándose en posición. Ahora sí, acá nos mandan un poema inmenso y maravilloso, ¿sí? Respiren, respiren con su mano en el corazón, respiren y suelten el aire. Nuevamente vuelvan a respirar, suelten el aire. Una vez más, inhalen. Ahora pueden expulsar el aire. Sigan con sus ojitos en posición de oración, con su manito en el corazón y escuchen atentamente a conciencia. Dios siempre está contigo, por peor que parezca la situación de tu empresa, por más caótica que ella esté. Es como un forúnculo listo para estallar y eliminar el pus. Aunque parezca que la situación empeora, al final todo convergirá al bien. No temas, no dudes. Dios es tu padre y tu madre. Todo lo que le es necesario, lo que de verdad existe en este mundo, es Dios misericordioso. Y todas las buenas criaturas y buenas cosas que Él creó, toma conciencia de esto y valientemente sigue el camino de la vida que te fue asignada. Un jardín magnífico lleno de flores te espera. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Ahora sí, amiguitas, comentarios. Acuérdense mucho que tu testimonio, tu reflexión sobre el tema ayuda mucho al grupo. Muchísimas gracias. Las escucho, por favor, mientras yo voy tomando un poquito de agua y anotando las personas que se han conectado. Gracias. ¿Sí? ¿Pueden abrir su micro? Las espero. ¿Qué les ha parecido? Primeramente, quería preguntarles, en la primera parte les hice cerrar sus ojitos y sentir el poema que Dios les mandaba. ¿Qué sintieron en ese momento? Una paz. Las escucho. ¿Alguien quiere aportar? ¿Han estado concentraditos en el tema? ¿Me han estado escuchando? ¿Sí? ¿Pueden abrir su micro? Ani, ¿querías hablar, Ani? Estelita, recién te has conectado. Sí, ahora sí, las escucho. ¿Qué les ha parecido el tema? Es justo de todo lo que se está observando en el planeta, en los países, ¿sí? Y cómo podemos nosotros hacer nuestra meditación y hablar a toda persona que encontremos, de repente mentalizar el rostro de los líderes y enviarles a distancia oración de verdad, ¿no? Que son hijos de Dios, que se encuentran en armonía. ¿Qué te pareció, Antonia, Elsie, Ani, Celi? Buen día. En la primera meditación yo sentí una tranquilidad, una paz. Hermoso. Hermana, muchas gracias.
Qué bueno, hermana, qué bueno que les haya ayudado. El próximo miércoles traten de ingresar a la hora para hacerles una meditación de sanación, ¿sí? Y seguimos con el tema. Sí, Elcita. Sí, Estelita recién se había conectado. Sí, Estelita, me estabas llamando, pero estaba en plena posición, ¿sí? Sí, Margarita, buenos días. Buenos 11:30 estaba tratando. ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho, sí te escucho. Ah, ya. Desde 11:30 estaba tratando de entrar, pero mi celular está malogrado. E ingresó ya mi esposo casi a las 12, creo, pero estaba negra mi pantalla. Ahorita ya apretando todo, ha vuelto a regresar. Justo entré a la hora precisa en que empecé a hacer la meditación. Qué bonito, me ha encantado. Y sí, pues feliz de, bueno, Dios sabe sus caminos, ¿no? Y permitió que ingresara justo en ese momento cuando empezaste. Sí, muchas gracias, Margarita. Lo que pasa es que está mi teléfono fallando bastante, voy a tener que llevarlo. Y una semana me voy a quedar sin teléfono. Ustedes saben que también estaba yo mentalizando porque hicimos la ceremonia de la tierra. Entonces, había toda una ceremonia donde las personas, las amiguitas habían venido un poquito con la mente un poquito cargadita de muchas cosas, muchos temas. ¿Cómo me di cuenta? Por muchas mosquitas. Habían entrado mosquitas a la terraza. Pero la unidad hace que todo eso desaparezca. Cuando en eso comenzaron a desaparecer todas las moscas. Hoy día, por ejemplo, ¿no? Estaba conectándolas a ustedes, como tengo que leer, pues, pero mi corazón entra en esa oración profunda a la hora que les transmito, para que los ojos no los he cerrado por la lectura, ¿no? Y en ese momento, mamá se paró porque se había quedado dormida en el sofá, yo le prendo el televisor, que hemos subido un televisor chico aquí en la sala mientras estoy haciendo la oración, porque la joven está limpiando abajo. En ese momento ella se ha parado, cuando la he visto y estaba, no me había dado cuenta, ella estaba cerca de la escalera, una de las escaleras. Entonces, a media así soñolienta, de repente podía haberse tropezado, ¿no? A pesar de que ella se agarra. Pero me paré rapidito y la joven al toque, como me ha escuchado al toque, yo la voy a ver, y la ha bajado para que esté ahí. Pero al mismo tiempo ha ladrado la perrita, porque escuchó perritos afuera y quería entrar. Y en ese momento, en plena concentración, todo se calma. Pero a la hora de calmarse, yo he sentido que mi ojo izquierdo se había cerrado y después se abrió. Cuando uno hace esas mentalizaciones, hay espíritu de luz, entra rápido, espíritus muy elevados que nos ayudan, nos permite hacer, porque son funciones que vienen desde lo más profundo de sabiduría y de amor inmenso. Entonces, cuando se hace estas mentalizaciones, porque yo lo sé porque lo hacíamos bastante en surco presencial, y es una fuerza, no se imaginan, hasta hemos escuchado, no solamente yo, sino el grupo, se ha escuchado muchas manifestaciones, ¿no? Así que yo les agradezco. Que más han sentido ustedes, no sé. Alguien que quiera aportarse, Eli, se concentró que entraron primero. Buenos días, Margarita. Buenos días, Martita, ¿cómo estás? Bueno, yo lo que he sentido la primera vez que me empezó como que el brazo izquierdo me duele un poquito y empecé a sentir calorcito, Ya. calorcito y como que se me ha soltado todo, como que cuando dijiste que concientizar que somos hijos de Dios y que Dios está en todo, ¿no? Y ahí empecé a sentir ese calorcito y la paz, bastante tranquilidad y paz. Sí, solamente
¿Saben qué? Cuando a uno le molesta algo en el cuerpo, lo repite y lo repite en el pensamiento, sigue repitiendo y repitiendo. Entonces, ¿cómo queremos que se disuelva si repetimos y repetimos? Tenemos mucha herramienta que nos ha dado Seisho Noye. Cambiemos el giro del diálogo que tenemos interno. A veces, inclusive nos presentan muchos testimonios. Cuando dice, yo soy diabético. ¿Cómo quiere uno retirar eso si yo lo repito que soy? Yo estoy enferma. Estoy haciendo esto, que estoy haciendo el otro, y un montón de aditivos de enfermedades. Yo soy hipertensa, yo soy así, entonces no podemos liberar eso si no entramos a la verdad, porque eso no es la verdad. Y es entrar a la esencia, a lo que Dios nos creó y nos dijo, todo lo que he hecho es perfecto y bueno. Entonces, ¿por qué se está manifestando imperfección? Porque todavía estamos alejándonos de nuestra unidad, de nuestra esencia. Por eso Seisho Noye nos da un montón de herramientas. Hagan esto, repitan esto. Cuando yo comencé a decir, tú eres mi padre y mi madre, cuando conocí, había mucha tristeza en mi corazón. Cuando hubo la disolución conyugal, todo. Entonces, yo entendía algo que y repetía, tú eres mi padre y mi madre, tú eres mi esposo, mis hijos, tú eres mi todo. Y repetía y repetía y repetía. Sentía una paz, lo que tú dices, Martita, y soltaba toda la ilusión. Y sí, haciendo eso, comenzaba a ver que todas las personas, ninguna persona me había hecho daño. Las personas venían porque mis conceptos, mis datos que tenían grabados en mi psiquis mental, así hacía que yo practicara lo que tenía grabado. Creía en infidelidades, creía en la disminución, la baja estima, y eso venía en mí. Entonces decía, nadie es culpable, lo que viene de afuera, nadie. Yo podía cambiar mi proyección, agradeciendo mucho a las personas, agradeciendo mucho para que se transforme, porque en la sutra te habla mucho de que la materia se transforma. Comencé a transformar, hasta dejar de pensar mal de lo que me sucedía en el cotidiano, ¿no? Era producto de mi creación mental, ¿no? Entonces, estas mentalizaciones van directo a la esencia, siempre y cuando estemos bien atentos. Por eso si sufrimos es por voluntad propia, si tenemos enfermedad por voluntad propia. Cuando es tan amoroso los poemas de Dios, y al decir yo, tú eres mi padre y mi madre, mi mundo se transformó. Hasta la parte de la prosperidad se transformaba. Y ni siquiera hacía oraciones para transformar la materia. Siempre decía, me alcanza y me sobra, me alcanza y me sobra. Y hasta del culantro que compraba todo enlatado, sentí una alegría inmensa. Cuando conseguía velas muy bonitas, era una alegría más inmensa porque podía yo compartir con otras personas el regalar y ofrecer una velita. Mi mundo comenzó a transformarse así. Por eso decía, mi vida es algo mágico, de sonrisa, de gratitud, de desapego a la materia. Entonces, cuando tú te desapegas de la materia, te viene a ti, te viene de cosas. Agradecer a los transportistas, a los agricultores, hace que me regalen hasta, fíjense, hasta frutita cuando voy al mercado. O cuando voy al vivero me regalan una plantita. Siempre hay, como les dije para la ceremonia de la tierra que hicimos. Tenía ganas de tomar un café cuando iba un día antes y salí un poco tarde y estaba la garúa. Y yo caminaba, decía, ¿cómo quisiera tomar un cafecito? Pero ya el tiempo me estaba ganando, porque se iba a oscurecer. Y en eso voy a comprar el pollito a una casera, dale cafecito. Nunca le había dicho cafecito y vino a mí. Entonces, Dios nos escucha, amigas, pero nos escucha y nos quiere engreír, pero no nos dejamos que nos engríe. Fíjense que engríe. Yo hacía esto en la noche, mi padre,
sea, yo usaba todas las herramientas que me daba Sensho de los libros, porque yo leía los libros y había un contenido y prestaba mucha atención cuando leía y yo lo practicaba. No he dejado de practicar las cosas. Entonces, solamente sé poner atención a lo que escuchamos, a lo que leemos, y les agradezco por este tiempo que dedican dentro de su cotidiano, porque no saben los nutrientes que reciben hoy día. Pero va a ser más rico si lo practican, si ven a todos, reden. De esa manera, nuestra mente, la transformación de nuestra mente, de nuestras emociones, de los hábitos que tenemos, de dividir a un presidente, otro presidente, de echar la culpa o no echar la culpa, hace que haya mucha separación y muchos conflictos. Y si oramos en la manera correcta, esas emociones se van transformando en gratitud y van a ver cómo tú, todo lo que se conecta, van sintiendo que esto va minorando todos los conflictos que está sucediendo, hasta la tierra se está moviendo. Así que, si alguien quiere aportar algo, Milagros, ¿qué te pareció la ceremonia de la tierra, Milagros? Tú, Celi, que estuvieron presentes, Antonia, para que le escuchen el grupo de las amiguitas. Pueden abrir su micro, ¿sí? Señora Margarita, buenas tardes. Milagros, buenas tardes. ¿Podrías expresar tu impresión para las amiguitas que no pudieron asistir? Gracias, Claro, Milagros. sí. A mí me gustó mucho porque me hizo conectar. Esto habla acerca también del emprendimiento. Entonces, yo mientras hago mis cosas voy escuchando, pero me permitió, por lo menos en ese momento, apartarme un rato y poder concentrarme en este momento. Me sentí bonito, es como cuando Dios te habla, ¿no? Sentí eso, me gustó. Gracias, señora Margarita. Gracias, Milagros, qué bueno que te haya servido. Celi, Antonia, tú que está apuradita, Antonia, porque vas a recoger a la bebé. Sí, Margarita, bendiciones, muchas gracias. Sí, sobre la ceremonia, señora Margarita, fue muy bonito, ha sido bueno, privilegiadas todas las personitas que siempre acudimos o las personitas que estamos en este camino. Me encantó la unión, así como usted siempre prepara con tanto amor las enseñanzas de la gratitud, ¿no? Que la Madre Tierra nos bendice día a día con tantos ricos alimentos. Estuvo muy bonito, estuvo lleno se sentía una paz, una armonía, una concientización. Yo realmente lo disfruté bastante y muy agradecida con usted y con todo el grupo que hemos estado participando. Y sí, me ha encantado como siempre y concientizando cada vez más por este camino que estamos en este camino de despertar, concientizando todo, la Madre Tierra, todo el universo en realidad, porque todos aportan con su granito de arena. El oxígeno, los mares, las montañas y ha estado muy bonito, ha estado fuertísimo. La verdad yo salí muy nutrida de ahí, señora Margarita. Muchísimas gracias. Gracias más bien, siempre por dedicarse su tiempo y su espacio para recibirnos con tanto cariño, con tanto amor, siempre en su hogar. Muchas gracias. Gracias, Celi. Muchas gracias, Celi. Estuvo muy colorido, ¿no? Muchos colores que se veían en la casa, ¿no? Sí, señora Margarita, ya, lo del sábado, wow, fue increíble. Realmente la conexión de la tierra, el mar, wow. Bueno, de aquí le contaré que acá de Villa El Salvador pues estaba haciendo mucho frío, ¿no? Cuando llegamos allá el clima era perfecto, era calientito.
los colores. Bueno, yo fui con Merly y también con Andrea, mi hija. A ella le encanta, le encanta. Me encanta que ella desde chica aprenda el sentido de la naturaleza, del amor de Dios, de todas las cosas bellas que nos da. Sinceramente, para mí fue muy bonito. Y justo ahora estaba haciendo en mi sala, poniendo en estas peceras, estaba poniendo todos los granos que traje, los estaba acomodando y se siente tanta armonía. Hablar con Celi ese día, wow, fue grandioso como ella comentaba su experiencia. La experiencia de la señorita, la veterinaria que fue ese día. Increíble, ¿no? Como la perrita había sido un instrumento para que ella llegara hasta allá. Ese día yo pude ver muchos milagros, señora Margarita, y siempre, como dice Celi, es nutrido, es como conectarse, reforzarse mucho el agradecimiento de cada una persona que va, de cada hermanita que va ese día. Y bueno, y agradecerle a usted. Realmente yo disfruté y disfruto mucho cada vez que puedo asistir a estas reuniones porque nos conecta y nos hace recordar cuál es nuestro centro. Gracias, señora Margarita. Gracias, claro, sí, su hijita como disfrutaba, mi sobrinita también, que es menor que su hijita de ella, ahí estaba recostada, escuchando los oráculos, porque también había recibido la que no desconocen, mi hijita me había regalado hace 2 años una bolsita muy bonita, con unas piezas como así, como rompecabezas, y era de la mamá Pacha. Entonces, saca una pieza y de ahí te sale tu vibración, ¿no? Entonces, mi hijita ese día tenía un compromiso de la mañana. Ella no iba a estar presente. Y pasa lo de la perrita que atrajo un perrito que paseaba y de la puerta de la casa, abriendo la puerta, la atacó la perrita que estaba a manos de una señora mayor, pero había mucho deseo de dañar a la perrita. Entonces, mi perrita es bien dulce, es bien amorosa, y le clava su colmillo en su patita y en su pecho, y mi hijita se desesperó, la llevó a la veterinaria esa noche, porque ya se hacía la noche, y y tuvo que quedarse, mi hija, porque ya le pusieron 2 puntitos a la perrita, y ahí se comunicó con una joven que ha puesto su veterinaria bien amorosa para lavar bañar a los perritos porque tiene mucho amor a los animalitos. Y le preguntó de un veterinario a esa hora y el veterinario de ella, que se apoya en el veterinario, vive en Pachacamá y de ahí llevarlo tan lejos no le recomendaba y le mandó una dirección y ir cerca y no encontró. Pero todo sucede por una razón. Y la razón era de que ella, la veterinaria, estaba en búsqueda de todas estas energías, de toda esta enseñanza. Y ese mismo día, en la mañana ya se estaba ejecutando, se iba a ejecutar ya la ceremonia, se comunicó con ella y porque le trajo un instrumento para la perrita para que no se toque, no se lame la herida. Entonces le trajo, le dijo, ¿tú quieres venir? Vamos a hacer una celebración. Mi mamá hace de la ceremonia gratitud a la tierra. Claro que sí, en este momento ha venido, dejado todo y eso es lo que mencionó, ¿no? Que la perrita ha sido el instrumento porque ella está muy necesitada de estas bondades, decía. Tanto así que ya le mandé las fotos, ustedes pueden ver en Semillita las fotos de todo lo que se había hecho, también hay grabaciones que también mi hijita lo ha subido en YouTube para que vean ahí las fotos, para que más personas se contagien y también hagan eso en sus hogares o en su país o de repente en su provincia donde vivan, ¿no? Justo la jovencita que trabaja, que nos apoya aquí, dice que su mamá vive por Apurímac y por ahí van a hacer la ceremonia de la tierra en el cerro que cae
el agua, ¿no? De arriba cae el agua, una catarata. Y le digo, qué hermoso, pero no hacen eso, no haces tragos, dice, entierran cosas, y le digo que tu mamá lleve los choclos, porque las mazorcas ella me iba a mandar mazorca para acompañar a esta, le había contado, pero hay mucha lluvia y no puede pasarlo, ¿no? No podía pasar. Entonces le digo eso de lo que no ha traído, que ella lo use para hacer su ceremonia, agradeciendo a la Pachamama, porque el maíz es semejante a la provisión infinita, ¿no? Así que miren nomás, nada sucede por casualidad. Todos vienen en el momento que tienen que venir, escuchan lo que tienen que escuchar. Y agregamos un ritual que yo vi allí en Japón y eso se ejecutó en colores de los deseos, ¿no? Y así poco a poco vamos variando y variando para que se haga más enriquecedor y que sea más conocido, sobre todo para que lo hagan en otros lugares. Así que muchísimas gracias por les gustado. Gracias, Margarita. Espero que los que no pudieron venir lo hagan en sus hogares. Es tan fácil agarrarlo en una maceta, inclusive, y hacerlo, ¿no? El detalle es que no dejen pasar, porque la gratitud a todo lo que recibimos debe de ser inmenso, desde lo más profundo de nuestra alma, ¿no? Yo me vino por meditación, entonces yo he sido bien respetuosa en ejecutar esto y cada vez ha sido más grande, y empecé con una amiguita que estaba haciendo una canalización y me dice, Margarita dice que traigas una maceta acá, Margarita dice que traigas una piedra, y yo tenía cuarzo. Sácame el cuarzo que tengo bajo la mesa y pon encima, Margarita, pon esto, agua acá, para que sean los elementos. Margarita conectaba y ella recibía, como un canal, una antena, recibía, y yo de ahí empecé a iniciar estas ceremonias de la reverencia a la Pachamama. Con eso que ella me comenzó, como la acción que ella tenía, ¿no? Ella escuchaba y lo ejecutó y lo ejecutó. Ella tenía un jardín grande, pero a veces no lo llevamos a la conciencia, ¿no? Ella fue la que me hizo iniciar a esto, pero ella no lo hacía porque no lo lleva, no se lleva a veces a la conciencia. Entonces, bueno, pero se hace esto para las personas que desean. Así que muchísimas gracias. Espero les haya dado más informe. Acuérdense mucho lo que les dije al inicio. Todos vamos, toda puerta, abrimos puertas, ya sea religiosos, movimientos, pero todo es información. Que la información no se quede en información, sino lleven el conocimiento. Que el conocimiento comiencen a transformarlo en sabiduría. Solamente la sabiduría nos va a hacer evolucionar en forma armoniosa. ¿Sí, Marguita? Ah, creía que había abierto él. Sí. Entonces, las espero el próximo miércoles, ¿sí? Gracias. Gracias, Toña. Gracias, Elcita. Ani, gracias, Milagro. Gracias, Margarita. Mari. Chao, Rosita. Gracias, señora Margarita. Comprar arroz, que no compré arroz. Por eso no te quería contactar porque estaba en la calle. Ay, ya mira. Gracias, ¿ves? Margarita, gracias. Gracias, Gracias. sí. La próxima. Gracias, hermana. Gracias a todas. Feliz gracias. Feliz día. Gracias, Marquita, gracias. Dios. La bendición. Gracias, ¿Cómo estás, Marguita? ¿Bien? gracias, Margarita. Sí, un poco así, hay unas gestiones, pero ahí escuchando siempre alcanzo. Y como siempre, con sabiduría, ¿no? Como siempre, y te felicito por ese evento que has tenido. Maravilloso, sí, ya alguna vez he participado, cómo no sentirse muy bien con estos ejercicios espirituales. Sí, Marguita, un abrazo a la distancia, que la familia esté bien, todos, todo el grupo que siga ahí, como siempre, compacto, con todas tus enseñanzas, Marguita. Hasta pronto, cariños y bendiciones para todas las amigas, para todos. Hasta pronto. Gracias, gracias, igualmente. Para ti también, amiguita. Cuídate mucho, ¿sí? Cuídense bastante.
Disfruten de este fin de semana, bendiciones. Chao, Estelita. Chao, Margarita. Cuídate bastante. Gracias. Ya te aviso. Gracias. Gracias. Muchas Gracias. Las quiero mucho. Muchas gracias. Igualmente, Margarita. Pues, amiguita, muchas gracias, Estelita. Chao, Margarita. Chao. Cuídate, sí, bendiciones. Gracias.